Instituto Nacional de Reforma Agraria. Del INRA al doctor Eulogio Núñez. Buen día, doctor. Buenos días, muchas gracias por el contacto, a sus órdenes. Gracias a usted por aceptarnos la entrevista. Doctor, la anterior semana todos los medios y el país y el gobierno también se sorprendió con esta aprehensión y luego detención del ex ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, quien se sabe hasta ahora ha sido sorprendido recibiendo una coima, supuestamente una coima de, en total, según la policía, $380,000. Del total, según la policía, 200,000 estaba destinados, según la policía, a funcionarios del INRA para el saneamiento de tierras. ¿Qué información tiene usted acerca de este tema, doctor? Bueno, cuando asumí el cargo, el 8 de febrero, llevo un poquito más de 2 meses en el cargo, de manera muy clara y precisa he mencionado de que durante mi gestión en condición de director nacional del INRA, no voy a permitir, no voy a tolerar ningún hecho irregular en materia agraria, tanto de funcionarios del INRA nacional, de los INRAs departamentales, pero también de los sectores que acuden a que se preste un servicio en el INRA, ni desde la función pública, pero tampoco desde la sociedad civil tiene que venir, ¿no? Y creo que eso es un compromiso que he asumido, que me encomendó también el presidente Luis Arce, que es la máxima autoridad en reforma agraria. Ahora, de los hechos que usted me pregunta, esa investigación no lo ha realizado el INRA. Es una investigación, tengo entendido que llegó una denuncia al Ministerio de la Presidencia y bueno, ya venían haciendo seguimiento y al final pues llegaron a la conclusión que ya conocemos todos, ¿no? Ese es un aspecto que está investigando. Bueno, ahora ya en la Fiscalía, también el Viceministerio de Transparencia también se ha personado. Y bueno, en esa instancia se está investigando. Ahora, aclarar que según los cuadernillos de investigación y las mismas autoridades han explicado, creo que no es correcto el hecho de que decía de que una parte iba para el INRA, ya lo han aclarado que no es así. Ese hecho se ha suscitado en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y que ellos tienen ahí también un viceministerio de tierras, tienen también una dirección general de tierras. No dependen ellos del INRA. El INRA es una entidad técnica, operativa, ejecutiva, y bueno, tiene su propia estructura el INRA, si bien el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras tiene tuición, pero solo es tuición, el INRA tiene su propia máxima autoridad. El INRA es responsable de contratar su propio personal, tiene una propia estructura y tiene un mandato claro, que es en este caso, por ejemplo, concluir el proceso de saneamiento de tierras en el área rural. Aún nos falta un 14% a nivel nacional. Y también el INRA tiene que identificar tierras fiscales disponibles para la distribución de manera planificada, ordenada y concertada con los sectores, principalmente campesinos, indígenas, originarios, que son sujetos de la dotación colectiva de las tierras fiscales, ¿no? Eso es lo que puedo indicar. Entonces, es un hecho que no ha ocurrido en el INRA. De todas maneras, nosotros, las investigaciones indican que eso ocurrió en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y sus dependencias, porque tienen también dependencias como la Dirección General de Tierras, que es del viceministerio. El Viceministerio de Tierras a nosotros nos fiscaliza en cualquier momento, al INRA tiene un rol fiscalizador.
ante hechos de denuncias, ellos me pueden solicitar que remita las carpetas al viceministerio para que ellos investiguen, y al final de ciertas investigaciones me remiten a mí informes o resoluciones para ver qué es lo que tengo que hacer como INRA, me ordenan. Y en este caso, claramente, de este predio ya he explicado a algunos medios que es un predio ya que había concluido el proceso de saneamiento antes de mi gestión. Es un hecho que ya el INRA durante creo que 10 o 8 años estuvo en el proceso de saneamiento, pero el INRA emitió ya una resolución final y ahí cumplió su rol el INRA, ya no estaba bajo responsabilidad del INRA, ¿no? Entonces, como INRA nosotros estamos predispuestos a lo que, en este caso, las autoridades que están investigando, el Ministerio Público, la policía, ¿no? Si nos solicitaran alguna información respecto a ese predio, los antecedentes agrarios, con mucho gusto vamos a coadyuvar nosotros. Pero es un hecho que no ocurrió en el INRA no estaba, entonces era una información falsa que salió que indicaban que una cierta cantidad iba para el INRA, ya lo han aclarado las autoridades que están investigando. Eso quiero un poquito responder a su pregunta. Bueno, en todo caso, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Le saluda Antonio Torrico. Para despejar esas dudas, porque como se generalizó la noticia, no se personalizó, hubo esta curiosidad, cuando se habla de saneamiento también se menciona el tema del INRA, pero yo creo que la explicación que usted brinda es esclarecedora. En todo caso, ustedes como INRA van a internamente procesar esta información por si hubiera existido algún tipo, no solamente en este caso, sino en otros, porque usted ha dicho en su gestión cero corrupción. Un aspecto importante, el INRA como una institución técnica, operativa, ejecutiva, especializada para realizar los saneamientos, el INRA inicia, por ejemplo, un proceso de saneamiento determinando una área donde va a iniciar el proceso de saneamiento. Luego ya empieza todo un proceso técnico, notificar a las partes, pericias de campo, hace campañas públicas, va a los predios, hace la mensura de los predios, luego verifica qué existe en el predio, los antecedentes agrarios, luego hace una evaluación técnica jurídica y al final concluye el INRA emitiendo una resolución final de saneamiento y titulación de tierras. Ahí pueden darse varias situaciones. Si cumple la función económica social o la función social según corresponde, el INRA va a reconocer derechos y va a titular el 100% de la área que ha mensurado, por decir, ¿no? Puede ocurrir también de que en todo ese trabajo identifica el INRA que esa persona es un poseedor ilegal y no tiene antecedentes y después de la emisión de la ley ha ocupado de manera ilegal eso. Entonces el INRA va a emitir una resolución donde dice esa tierra no se reconoce derecho, es un poseedor ilegal y las tierras se convierten en tierras fiscales, pasan al Estado. O puede decir también, en este predio que se ha saneado, por dar un ejemplo, en el oriente, 1000 hectáreas, el INRA hace el saneamiento, todo ese proceso técnico, jurídico, con brigadas en el terreno, ¿no? Recolecta la información que tiene el poseedor o propietario y dice, bueno, este predio cumple el 50%, por dar un ejemplo, cumple la función económica social y se le reconoce, por decir, en vez de 1000, se le reconoce 500 y se le va a otorgar el título de esas 500 y las otras 500 no cumple la función económica social o no tiene antecedentes agrarios, por lo tanto se revierte esas tierras al Estado y queda como tierras fiscales bajo dominio del Estado. Eso es lo que ocurre en el INRA. El INRA, del momento que emite la resolución final de saneamiento y titulación, acabó su competencia. Ahí ya terminó
ya no tiene nada más que hacer el INRA. Si ha entregado títulos a esa resolución final de saneamiento, el propietario, si no está de acuerdo, entonces puede acudir a la justicia agraria. ¿Y cuál es la justicia agraria especializada en nuestro país? Es la judicatura agraria. Estamos hablando del Tribunal Agroambiental, que tiene sus salas, sus magistrados en Sucre, pero también en todo el país tiene juzgados agroambientales, ¿no? Eso ya es la justicia. Una vez que ha titulado el INRA, por ejemplo, un predio, ya no tiene ninguna competencia. Si a alguien se le entró a ese predio, ya no tiene ninguna competencia. El INRA no puede emitir ninguna norma para desalojar. Eso ya es del propietario, puede recurrir, por un lado, a la justicia agroambiental, pero por otro lado también una ley contra avasallamiento y tráfico de tierras, puede acudir a la justicia ordinaria, ¿no? Entonces, o el INRA ha identificado en el saneamiento tierras fiscales no disponibles. ¿Y qué son las no disponibles? Son parques, son áreas forestales, son reservas municipales. Ahí, por ejemplo, si el INRA ya identificó y quedó como tal esas áreas, ya no tiene competencia el INRA si es que a esos parques, a esas áreas protegidas o reservas municipales, por ejemplo, hay avasallamiento, hay tráfico. No tiene competencia el INRA. Cada una de esas áreas ya tiene sus autoridades competentes. Si es parques, es el CERNAT. Si son, por ejemplo, reservas forestales, es la ABT. Si son reservas municipales, son los gobiernos autónomos municipales que están administrando esas áreas. El INRA no tiene competencias. Solamente el INRA tiene competencias cuando está iniciando el proceso de saneamiento y concluye el proceso de saneamiento. Si en ese periodo, por ejemplo, hay avasallamientos, tomas, eso, el INRA sí es competente para tomar medidas precautorias, inclusive puede utilizar la fuerza pública, ¿no? Doctor, disculpe que lo interrumpa. A propósito de la detención del ex ministro, varias instituciones, entre ellas, usted debe conocer la Fundación Tierra, pidió que se intervenga el INRA porque habrían varias denuncias, según ellos, de tráfico de tierras, incluso hablan de comunidades fantasmas que tienen esos predios para después venderlos. ¿Qué información tiene usted acerca de este tema o si se ha recibido una denuncia similar a esta, como dice la Fundación Tierra, y qué se va a hacer al respecto? De los 14 millones de hectáreas que todavía falta sanear de las tierras rurales, un 14%, aproximadamente 14 millones de hectáreas en todo el país, 6 millones de hectáreas están en conflicto. O sea, nos toca resolver lo más difícil, ¿no? El proceso de saneamiento que ya lleva mucho tiempo, ¿no? Y casos así, existen muchos casos. Si todavía en ese 14%, por ejemplo, hay problemas de avasallamientos, hay problemas de conflictos, ¿no? De sobreposición de derechos, como INRA, estamos ya iniciando, probablemente la próxima semana ya lanzamos la convocatoria pública para la contratación de personal en los 9 INRA departamentales y la nacional para potenciar la capacidad técnica operativa del INRA, porque se estaba bloqueado el financiamiento principal que tenía el INRA, que era el programa del Banco Interamericano. Por falta de cumplimiento de metas, estaba paralizado desde diciembre de 2009. 500 días estuvo paralizado. Yo en 50 días con mi equipo logré ya hacer un plan nacional y entablar diálogo con el banco, y estoy esperando la no objeción que seguramente va a ser esta semana, y la próxima semana ya voy a tener la capacidad para potenciar con personal técnico operativo en todos los INRAS, y vamos a ir a resolver esos conflictos. Vamos a ir a dialogar vía conciliación, la ley nos permite hacer la conciliación y vamos a ir resolviendo. Entonces existen muchísimos conflictos agrarios acumulados, lamentablemente, donde el periodo que 2020 realmente fue trágico para el INRA, quedó totalmente destruido una institución tan importante, sin capacidad técnica, se cambió el personal, y dejaron muchísimos problemas,
De ese periodo también al INRA ha llegado muchas denuncias. Si está en su competencia del INRA, ya nosotros estamos haciendo un diagnóstico. En las próximas semanas ya vamos a dar a conocer qué es lo que hemos encontrado, principalmente en el último año de gestión, que había sido muy grave para el INRA. Ha habido muchas irregularidades y se están investigando como INRA desde el punto de vista siempre técnico operativo. Ese es el INRA. Sí. El INRA se va a pronunciar siempre con sus resoluciones, con sus informes, ¿no?, sustentados en la Constitución y en materia agraria. No emitimos nosotros criterios anticipados de que esto se va a resolver así, porque sería un poco irresponsable, claro, ¿no? Porque el tema agrario es muy importante. Necesitamos nosotros la seguridad jurídica para potenciar, por ejemplo, el desarrollo rural integral en nuestro país, ¿no?, en todo el país. Y bueno, necesitamos dar certidumbre, ¿no?, a todos los sectores agrarios del país. Necesitamos producir para la seguridad alimentaria, pero necesitamos producir también para exportar y generar ingresos en nuestro país. Nuestro país es muy diverso, tiene una potencialidad impresionante respecto a la producción y a las capacidades que tienen los sectores. Entonces, estamos en lo que es de competencia del INRA, pues estamos haciendo un análisis técnico jurídico de todas las denuncias que está llegando. Ahora, si ya son predios titulados, que ya habían concluido los procesos, ya no corresponde al INRA hacer eso. Para eso hay un viceministerio de tierras, sí, ¿no?, que fiscaliza al INRA, es que investiga, es la que promueve políticas, ¿no?, agrarias. El INRA no emite decretos. El INRA no emite leyes. El INRA es una entidad netamente técnica. Para eso está, por ejemplo, el viceministerio de tierras, ¿no?, que delinea las políticas, perfecto, que hace investigaciones de procesos que ya ha terminado el INRA o que los procesos que está en curso, que está llevando adelante el INRA. Yo estoy sujeto a esa fiscalización y bueno, hay muchas denuncias, se tienen que investigar. Otros casos, bueno, ya son titulados, ya no corresponde al INRA, ya estarán denunciando, me imagino, ante la justicia agroambiental, agraria en este caso, o a la justicia ordinaria, ¿no? Probablemente corresponda, pero ahí no corresponde al INRA. Pero en las próximas semanas, como INRA, el compromiso de ese diagnóstico de cómo hemos encontrado al INRA y qué irregularidades se cometieron, pues lo tendrán ustedes en los siguientes días o semanas. Importante y complejo el trabajo del INRA. Muchas gracias. Necesitábamos la explicación del director nacional del INRA a propósito de estos temas. Doctor, muchas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, y cuando lo requieran, pues siempre somos servidores públicos, y la sociedad civil es un derecho que tiene a la información, y nosotros tenemos la obligación también de dar información oficial en materia agraria. Y bueno, acá tienen un servidor público a su disposición. Instituto Nacional de Reforma Agraria.